y ahora le damos la bienvenida al doctor Jaime Miguel Monterde Argüello, quien nos hablará de las intersecciones entre la psiquiatría y el derecho. El doctor Jaime Miguel es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y trabajó en el Hospital Psiquiátrico el doctor José Torres Orozco, de Morelia, Michoacán, encargado de los pacientes privados de la libertad y casos legales de tipo psiquiátrico en el departamento jurídico de este mismo hospital. Le doy uso de la palabra al doctor Jaime Miguel. Buen día a todos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Gracias, buen día. Pues tenemos 20 minutos, vamos a procurar ayudarles a resolver algunas de las dudas que pueden existir. Y comenzaré con dos comentarios que a lo mejor son parte de esta intersección entre lo que es la psiquiatría y el derecho. En todas partes hay muchos huecos, que nuestro trabajo como profesionales de cualquier área tenemos que hacer las vías necesarias para tratar de resolver esos huecos, que en algún momento se hagan tesis, se cree alguna legislación y consecuentemente pues podamos ayudar más, porque a veces resulta que el derecho se hace un obstáculo al cambio social que tenemos hoy en día muy acelerado. Este comentario va en el sentido de que cuando a una persona se le interdicta, por ejemplo, como incapaz por algún proceso demencial, la literatura nos marca que todas las personas empezamos con un deterioro cognitivo a partir de los 60 años. Bueno, pues llegan al notario y los notarios le hacen las preguntas básicas: cómo se llama, cuántos hijos tiene, dónde vivió, a qué se dedica. Son preguntas que el paciente conoce de toda su vida, eso no se le va a olvidar, o sea, lo que se le tendría que preguntar es algo reciente, pues para tener la capacidad de diferenciar si la persona está en capacidad o no mentalmente por el deterioro o su evolución de ese deterioro. Y no se le manda una evaluación psicométrica, entonces se dictamina que la persona está bien y empieza a haber desorden después en la organización y administración de sus bienes. Por el contrario, a una persona que se le dictamina que es incapaz, ya no se le deja la posibilidad por su cuidador ni su curador de que en algún momento esa persona diga, bueno, pues tengo un carrito, mi cuidador me cae muy bien, quiero venderlo para irme de vacaciones. Ya no se le deja porque ya está interdictado. Entonces no hay una parte intermedia que diga dentro de su interdicción o incapacidad, pues la persona tiene momentos breves que se pueden evaluar para darle el derecho de que esta persona nuevamente disponga de sus bienes en pequeña capacidad de ejercicio. El otro ejemplo es cuando a una persona que se presenta en la fiscalía por abuso de algún profesional, vamos a poner el ejemplo que lo he estado viviendo reciente con un paciente, donde fue abusada por un ginecólogo, donde esta persona hace procedimientos inapropiados, la enfermera se sale del lugar y después le dicen a la señora que no tiene daños físicos ni tiene daños psicológicos. Independientemente de que un paciente llegara al consultorio y nos dijera, quiero sexuar con usted, no es el espacio para hacer eso, no es la situación. Y entonces, si la persona coopera, si la persona está en disposición porque está confiando en un profesional, pues no tiene por qué la persona que lo recibe primero traumatizarlo haciéndolo víctima como si fuera un delincuente, que a todos nos ha pasado que llegamos a la fiscalía a quejarnos y así se nos trata. Y pues se le toma como que esta persona no tiene daño, entonces no va a proceder su denuncia, su demanda. Y bueno, son de los huecos muy grandes que existen en la legislación y pues con eso quería empezar. Resulta que la psiquiatría es el estudio de los trastornos mentales y su tratamiento, y el derecho pues es el conjunto de normas que regulan la convivencia humana. Entonces, en esa parte, la importancia de que interactúen estas dos materias, pues es para determinar la responsabilidad legal que tiene una persona y la capacidad mental que tiene una persona. Si nosotros no creamos esos puentes, nunca va a haber una interacción apropiada y pues vamos a tener esos huecos que existen en la legislación. No sé en cuál está la que sigue, por favor. Si me escuchan la que sigue.
¿La cambio yo o cómo está la cuestión? La que sigue, por favor. Una más, por favor. Ok, ¿cuáles son estas principales deficiencias en la comunicación? Pues es la falta de capacitación multidisciplinaria. Si los médicos tenemos a veces dificultades para entender todo lo que tenemos que hacer como médicos, pues más difícil tenemos el entender cómo podemos interactuar con otras materias. Por ejemplo, a un médico nunca se le enseña cómo hacer una interdicción. O sea, se nos dice, bueno, tú evalúas al paciente y cuál es el trámite y cómo tienes que hacer la evaluación. Nunca se nos dice un paciente que tiene un evento de estrés que puede ser postraumático, cómo se empieza a hacer el protocolo para su atención para que en algún momento no caiga en la deficiencia de que pues no sabemos si se le tomaron muestras de sangre para saber si venía intoxicado, no sabemos hacer el llenado de una nota adecuada. Cuando un paciente se nos muere, pues habitualmente lo que ponemos paciente muerto con piel fría y todo eso nos hace una responsabilidad de negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia, porque una nota está mal redactada, mal documentada y consecuentemente pues somos los responsables. En nuestro consultorio habitualmente no llevamos un registro con la normativa 025, 168, 004, que son las que nos respaldan ante una situación legal el hacer las cosas apropiadamente. El lenguaje técnico y terminológico a veces es complejo, hay falta de protocolos claros. En nuestras mismas instituciones no tenemos el protocolo de cómo usar el carro rojo, no está lleno el carro rojo, entonces de alguna manera pues todas esas cosas son responsabilidad legal que no sabemos los médicos cómo defendernos, menos vamos a saber defender a un paciente. Existe la estimación de las enfermedades mentales, confusión sobre imputabilidad y capacidad de ejercicio, falta de atención psiquiátrica en centros penitenciarios y ausencia de trabajo interdisciplinario. Estas son de las cosas muy graves porque habitualmente en una institución no hay estos protocolos y entonces todos hablamos un lenguaje diferente. Resulta que cuando el paciente va en el mismo hospital con otro facultativo, pues no ponemos el código, nos hacemos respaldar porque en nuestro hospital así nos enseñaron, en nuestro hospital así se manejaba, pero hay protocolos de medicamentos, hay protocolos de dosis, hay protocolos de diagnóstico para comunicarnos con chinos, japoneses, rusos y hablar el mismo lenguaje. La que sigue, por favor. Ámbitos de interacción. Bueno, pues nosotros interactuamos en lo que es el derecho penal, interactuamos con el derecho civil, con el derecho familiar, en el derecho laboral, con el juicio de amparo, en derechos humanos, en pruebas periciales psiquiátricas, en retos y conflictos éticos. Por ejemplo, hoy en día que si el aborto, que si es legal, que si la mujer tiene derecho, claro que tiene todos los derechos, pero entramos en una situación donde dependemos una vida humana incapaz que ya está en formación desde los 21 días, pues entramos en una situación de religiones, en una cuestión de costumbres, en una cuestión de moralidad, en una cuestión de modas, que ese es un hueco muy grande en la legislación. Una más, por favor. La capacidad de ejercicio, pues está respaldada por nuestra constitución, por nuestros códigos, donde es la aptitud legal de una persona para ejercer directamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Lo marca el artículo 22 del Código Civil y lo marca el artículo 23 del Código Civil. Una más, por favor. La capacidad de ejercicio, pues es valga la redundancia, la capacidad que tiene una persona para ser responsable de sus actos e incluso en aquellos actos donde se piensa que no tuvo capacidad. Por ejemplo, una persona que se alcoholiza y que dice, pues es que atropellé, pero yo venía alcoholizado. Desde que estás usando un vehículo en movimiento, desde que estás consumiendo una sustancia que está prohibido, eres responsable de todos sus actos. En la cuestión de la legítima defensa, por ejemplo, también existen muchos huecos porque pues nosotros pensamos que la legítima defensa es poder tener un arma en nuestra casa permitida, no de uso exclusivo del ejército y que la podemos tener donde nosotros queramos y que podemos usarla
de la manera en que pues nuestra conducta, preparación o miedo nos permita cuando existe una normativa que no conocemos y que además no se nos enseña en ninguna parte más que a lo mejor en los clubes cinegéticos de cómo usar un arma adecuadamente, pero todo ese hueco de falta de información pues es lo que hace las necesidades de crear estos puentes, ¿no? Las limitaciones en los mecanismos de resguardo de esas capacidades. Habitualmente se le deja a un tutor toda la responsabilidad y damos por entendido que el curador va a estar ahí como contador supervisando qué se hacen con esos bienes y resulta que a veces no sabemos ni quién es precisamente el tutor, porque el tutor está en otras cosas y el curador pues no sabemos si está actualizado, si se le piden informes, si se le piden cuentas sobre cómo va la situación de esa persona interdictada. Una más, por favor. Datos y constancias básicas. Para los médicos es muy importante y en todas las especialidades de los médicos tener una historia clínica general completa que tenga un mecanismo ahora electrónico validado. No nada más es abro mi página de Word y me pongo a escribir. Tiene que tener una normativa en base a la norma oficial del expediente clínico, una historia clínica psicobiográfica, un diagnóstico nosológico, tiene que tener un plan pronóstico y tratamiento, un conocimiento de la normativa, o sea, ¿cuál voy a aplicar si es un paciente con VIH? ¿Qué normativa debo de aplicar? Si es un paciente con lesiones, ¿qué protocolo debo de hacer para documentar esas lesiones o violencia intrafamiliar? Ok. Estudios de laboratorio y gabinete que respalden mi diagnóstico. Los estudios de laboratorio y gabinete nunca son como para ver qué diagnóstico le hago al paciente, es para corroborar. De ahí que si unos estudios en algún paciente no se llegan a dar, lo más importante es mi diagnóstico nosológico, mi diagnóstico presuntivo y el por qué estoy dando ese diagnóstico, la codificación del diagnóstico, sea en base al clasificador internacional de enfermedades o al manual diagnóstico y estadístico, la versión más actualizada, el clasificador mexicano que tenemos, cualquiera que podamos usar, pero siempre que hablemos el mismo lenguaje. Una historia clínica psiquiátrica, una evaluación física, neurológica, una psicometría, estudios de campo, en el caso de hacer una autopsia psiquiátrica, alguien me preguntaba que cómo es posible hacer una autopsia psiquiátrica. Bueno, pues si ese existe, si la persona cuando vivía estaba en capacidad de querer entender y conducirse por sí mismo, un registro de todos los procedimientos y consentimiento informado a los pacientes o al familiar. Una más, por favor. Una más. Otra diapositiva, por favor. En el caso de los abogados, especialmente aquellos que trabajan en derecho penal, civil, familiar o derechos humanos, deben tener conocimientos básicos de psiquiatría. ¿Por qué? Porque son personas que independientemente que todos podemos tener la capacidad de adquirir los conocimientos, de un perito, porque bueno, nadie, nunca vamos a ser eruditos en nuestro tema, mucho menos en los demás, pero sí tener lo básico de qué queremos pedir. A veces es muy frecuente que los peritos o los abogados pidan una evaluación psicológica cuando lo que se requiere es psiquiátrico o a veces una evaluación neurológica. ¿Por qué? Porque distan mucho una de la otra y con eso se pueden desvirtuar la presentación de pruebas que requiere el abogado. Hay que ver si la persona tuvo capacidad jurídica en ese momento. No, no consta que el notario haya dicho que la persona estaba bien cuando yo la revisé. Él no es perito en esa área. Si es imputable, si tiene responsabilidad penal, cuáles pruebas periciales se hicieron, si en el caso de alguien que dispara un arma se le pidió el rodizonato, o en el caso de una persona que alega que está intoxicada, bueno, hay que medir primero si hay presencia de cualquier psicoestimulante en sangre y además qué niveles, porque alguien puede decir yo soy adicto a 1 kilo de cocaína. No es posible. ¿Sí? Para justificar después la aportación, que la aportación tampoco es posible que diga que carga para 3 meses porque hoy tuvo para comprar para 3 meses. Entonces, si no documentamos esa parte, pues se nos va a ir de las manos nuestra
resolución adecuada del caso. Y los requisitos legales que en algún momento se llegan a presentar. Por ejemplo, es muy frecuente que se anexe a una persona en un centro para adicciones cuando este lugar no está certificado, cuando este lugar tiene antecedentes de maltrato, cuando este lugar lo que firman las personas pues no es para que se quede ahí de por vida, es para darle la oportunidad a la persona que cuando requiera sacar a su familiar lo pueda hacer. Entonces a veces se requiere hasta una liberación judicial para poder sacar un paciente de un lugar que no está oficialmente registrado y que además dudo mucho de a veces el funcionamiento de estos lugares. Una más, por favor. ¿Cuál es la responsabilidad penal y psiquiatría? Pues la inimputabilidad. Esta es cuando la situación de la persona, sea por edad, sea por capacidad mental, sea por daño, sea por uso de sustancias, bueno, pues tenemos que evaluar cuál es su nivel de inimputabilidad, los eximentes o atenuantes. Y en el ejemplo, por ejemplo, de la esquizofrenia, habitualmente se piensa que una persona diagnosticada con esquizofrenia ya no es imputable. Resulta que hay que evaluar si está tomando sus medicamentos, si estos medicamentos los dejó a propósito, cuáles son las dosis de estos medicamentos en sus niveles sanguíneos para nosotros evaluar porque independientemente de un epiléptico, un esquizofrénico, una persona con trastorno bipolar, hay niveles de responsabilidad. Una más, por favor. Bien, me quedan 5 minutos, vamos a darle velocidad a esto. ¿Cuál es el rol del psiquiatra forense? Pues evaluar la salud mental en los procesos legales. Y la metodología, pues entrevistas, pruebas clínicas, observaciones, estudios de campo, todo lo que a él le pueda servir para dar precisión a su diagnóstico. Una más, por favor. El internamiento psiquiátrico y el derecho, habitualmente los pacientes pues no quieren ser internados y a veces salen y pueden demandar el abuso de las atribuciones que tomaron los familiares, pues resulta que tiene que estar muy bien documentado por la persona que evalúa a la paciente o el paciente que va a ingresar a una institución y además siempre respetando la dignidad del consentimiento y revisión judicial para tener como base el respaldo mayor que son los derechos humanos. Una más. Trastornos mentales y victimología, bueno, pues aquí tenemos el impacto en las víctimas y victimarios. Aquí a veces los protocolos de verdad están tan deficientes que cuando la persona es alguien que sufre una agresión, a donde llega o donde no quiere llegar, pues es porque lo van a tratar peor. Le repito esta parte que dije al empiezo, a veces uno llega a como quejoso de algún abuso por un robo, por una amenaza, por unas lesiones, y uno se siente peor, de verdad agredido. No me digan en el caso de una violación, la revisa una persona y la revisa otra y la revisa otra y la persona termina sintiéndose más abusada que cuando antes de que le pasara, ¿no? Entonces, pues todos esos casos, en los casos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de aislamiento social o somatización, pues hay que tener mucho cuidado de cómo respetar el derecho de la víctima, ¿no? También en el impacto en el victimario. Hoy en día estamos viendo que una persona que lastima a alguien, pues la sociedad estamos tan cansada que ya tomamos la justicia en nuestras manos y vemos estos eventos donde las personas son torturadas o las matan a golpes y demás, que por ser un delincuente, una persona que abusó de alguien más no tiene por qué sufrir de esta manera, ¿no? Una más. Trastornos mentales, pues, tenemos el acoso y el hostigamiento. Habitualmente pensamos que unas palabras que se le dicen a una dama, a una mujer, no la van a agredir. Ella tiene el derecho de decir, esto no me gusta, elegir que se le respete. Y cuando llega a las autoridades, habitualmente hasta la regañan por no haber recibido piropos desagradables de los que sean bonitos o feos. Entonces la persona se convierte otra vez en víctima, sufre un hostigamiento por parte de las mismas autoridades, ¿no? Una más. Capacidad jurídica y psiquiatría, bueno, pues tenemos que hacer el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la independencia, no discriminar, participar de manera que uno puede incluir a todas las personas,
el respeto por la diferencia y aceptación de los que tengan alguna discapacidad, igualdad de oportunidades, que todo sea accesible, igualdad entre hombres y mujeres. Y aquí quiero hacer énfasis, la mayoría de las personas, y me incluyo, pensamos que la justicia es para quien tiene medios y tiene relaciones y tiene oportunidades. Habitualmente una persona que no tiene ninguna de esas cosas nunca se le toma en cuenta. Una más, por favor. Y bueno, pues algunas de las normas que tenemos que conocer, la 025 para la prestación de servicios, la 015 para la atención integral de personas con discapacidad, la 008 para el control de la nutrición y crecimiento. Habitualmente se piensa que si una persona llega al psiquiatra, uno no tiene por qué saber cómo están sus niveles de colesterol, triglicéridos, glicemia, cómo está su próstata, cómo está su tiroides. Es importante, somos médicos, o sea, no debe de haber este hueco en la misma medicina. Nunca le preguntamos al paciente de más de 60 años, oiga, ¿y su situación legal está bien? ¿Usted ya hizo su testamento? ¿Cómo están las cosas en casa? Nunca, porque tenemos un hueco de protocolos en la atención. Una más, por favor. Otras normas, una más. Dilemas éticos en psiquiatría legal. Pues la confidencialidad es algo que cuando el paciente nos empieza a comentar sobre alguna cosa ilícita, nosotros tenemos la obligación de orientarle que tiene el derecho a permanecer en silencio porque yo tengo que registrar lo que me está diciendo y aunque no me libere de su secrecía, pues en algún momento si esto involucra a alguien más, yo tengo que decirlo. O en el caso de una situación legal, pues el juez es quien me puede liberar de la responsabilidad del secreto profesional, porque si no, entonces me convierto en cómplice yo también. Las obligaciones legales, en algunos casos la confidencialidad puede ceder ante mandatos legales, lo que comentaba. Hay que denunciar los delitos. Tenía un paciente donde él le encantaba ir a donde están los filtros del agua que se procesa en la última etapa a soltar pilas de cadmio, lo cual es venenoso y eso puede matar a toda una ciudad o intoxicarnos. Entonces es un dilema porque la persona lo está comentando como secreto de parte de su padecimiento, pero estoy yo ocultándolo, lesionando a más personas. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Una más, por favor. ¿Cuáles son los retos actuales? Pues el estigma y la discriminación. Tenemos que quitarlo, o sea, sean migrantes, sean hombres, sean mujeres, sean personas con preferencia sexual diferente, discapacidades, tenemos que hacernos todos como seres humanos pensantes. La falta de estandarización en peritajes, el acceso limitado a la justicia, una más. Propuestas de mejora, ¿qué propongo? Pues capacitación multidisciplinaria, empezar por cada materia, o sea, no es de que a mí como psiquiatra me tengan que capacitar en derecho, tengo que estar bien capacitado como médico y después como psiquiatra para poder después conocer la capacitación o protocolos con alguna otra área. Unificar estos protocolos, que los mismos de Michoacán sean los mismos de Puebla o de Veracruz, ¿por qué? Porque si hay códigos de cada estado, pues quiero pensar que entonces no está unificado, ¿no? Porque puede variar tantito el código de Chiapas con el código de Michoacán? No entiendo eso. Mayor número de peritos psiquiátricos, sensibilización sobre la salud mental y creación de equipos interdisciplinarios. Una más. Relevancia interdisciplinaria, pues el trabajo en conjunto entre psiquiatría y derecho y con todas las áreas, pues va a ser mejor. Defensa de los derechos humanos, los sagrados derechos humanos, una llamada a la acción, implementar capacitaciones y reformas necesarias y una más, hacer pues buenos enlaces, buenos puentes. Estoy a sus órdenes para alguna pregunta, comentario. Muchas gracias. ¿Contesto la pregunta? Doctor aún tiene 2 minutos para poder contestarla. Gracias. Decía algo que por qué el psiquiatra está limitado para, así le entendí, para el uso de armas.
Dice, ¿por qué el psiquiatra está limitado para evaluar el uso de armas de fuego y tiene exclusiva para las aerolíneas y evaluar uso de mascotas de compañía? Resulta que la mascota de compañía, quiero empezar por esa parte más fácil, es algo que le da seguridad, confianza a la persona. Entonces, la persona que puede evaluar si alguien tiene un problema de ansiedad social, fobia social o problemas de interacción, pues es el psiquiatra quien debe de evaluar si su mascota es la más apropiada para ser de compañía. Entonces, no veo otra persona que pueda hacerlo. Además, tiene que responsabilizarse en qué momentos. O sea, si nada más es durante el viaje, si después la puede traer, es lo que el psiquiatra puede hacer. Evaluar la aportación de armas, que quiero entender eso, sí requiere de un psiquiatra y de una buena valoración psicométrica, porque una persona con descontrol de impulsos, que se autolesiona, vamos a pensar alguien que padece de cutting, pues por supuesto que si no es capaz de traer un arma blanca como es algo con lo que se corta, mucho menos un arma de fuego. Creo que en el país hay autorizadas menos de 1,000 permisos para aportación de arma. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, aunque le toca a las Fuerzas Armadas, pues eso es algo que nos bloquea porque en Estados Unidos no pasa eso. Entonces ahí entramos una falta de enlace, una falta de puente, porque la legislación permite en Estados Unidos que compren como si fueran zapatos armas, pero tienen tiroteos que no tenemos aquí en México. Nosotros los tenemos de otra manera, en Apatzingán, ¿cómo se llama? Ahora en el norte, pero bueno, son problemas de otro tipo. Corresponde en estricto al psiquiatra hacer esa evaluación. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, al parecer ya no hay más en el chat. Ok, entonces órdenes, espero les haya ampliado más las dudas. Nunca, nunca es mi trabajo resolverlas, o sea, la vida nos resuelve más cosas muy importantes, entonces, pero sigo a sus órdenes. Gracias, doctor Jaime, agradecemos su amable participación.